Doy la bienvenida a Jorge Capitanich, senador nacional del Bloque Justicialista. Jorge, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carla? Un gusto saludarte. Muy bien. Bueno, contanos un poquito por qué ustedes en febrero tienen, o por lo menos lo dijo Bullrich, van a discutir tanto la reforma laboral como la ley de glaciares. Y vos tenés un informe sobre los alcances de la reforma laboral, pero puntualmente algo que le preocupa bastante a los gobernadores, que son fondos coparticipables. Contanos un poquito de qué se trata. Sí, efectivamente nosotros lo que hicimos es un análisis respecto al proyecto que se denomina pomposamente Ley de Modernización Laboral, pero en realidad tiene dos grandes componentes. Por un lado, la reforma laboral propiamente dicha y por otro lado, una reforma tributaria encubierta. Dentro de esa reforma tributaria encubierta, eliminás impuestos internos, sobre todo a embarcaciones, aviones, bienes suntuarios, seguros, etcétera, que nosotros hemos estimado en un costo fiscal equivalente a casi 548 millones de dólares, tomando el tipo de cambio de 1.423 pesos del presupuesto nacional. La segunda cuestión es, toma efectivamente una reducción de impuestos a las sociedades comerciales. Y en ese contexto también tenemos estimaciones muy significativas que afectan a la coparticipación federal. Entonces, conclusión, lo que nosotros estamos observando es que, por un lado, tiene altísimo impacto fiscal que perjudica a las provincias argentinas y a los municipios, por ende, y por el otro lado, obviamente, tiene un componente laboral que destruye los derechos del trabajador y también las negociaciones colectivas. En consecuencia, es un sistema de juego a tres bandas que efectivamente ataca derechos por un lado, pero por el otro lado desfinancia a las provincias. Vos fíjate una cosa muy concreta. Ese proyecto baja de 6 a 5% el tema de contribuciones patronales. La verdad es que hay distintas metodologías de cálculos para hacerlo, pero la verdad es que una de las metodologías que nosotros planteamos en términos de proyección implica cerca de 1.500 millones de dólares de financiamiento, más lo que significa el tema del fondo de redistribución como complementario y adicional. De manera tal de que eso, ¿qué significa? Quebrar definitivamente las obras sociales sindicales. ¿Para qué? Para intervenirlas. ¿Para qué? Para que efectivamente se desfinancie el sistema sanitario, que cada vez está más perjudicado en la Argentina. Vos sabés muy bien que un sistema sanitario implica claramente que jóvenes puedan financiar a las personas mayores y naturalmente sanos a los enfermos. Ahora, si destruís el sistema, como lo estás haciendo, desfinanciando a los municipios, desfinanciando a las provincias, desfinanciando a las obras sociales, la verdad, el sistema de atención sanitaria se va a ver perjudicado de una manera alevosa. Lo mismo ocurre con respecto al tema de seguridad social cuando se reducen sustancialmente las contribuciones patronales. Esa reducción de contribuciones patronales vas a tener un desfinanciamiento del sistema de seguridad social. O sea, atacás directamente a los jubilados, que ya lo atacaste con la adulteración del sistema de actualización después de una mega devaluación. Entonces, la verdad, lo que estás generando acá es un sistema de regresividad en la distribución del ingreso que perjudicas a pensionados, a jubilados, a trabajadores y obviamente precarizando la relación laboral. Definitivamente, este es un modelo que funciona sobre la base de apreciación cambiaria y destrucción del salario con una deslegitimación desde el punto de vista de la sostenibilidad social. La verdad que yo te escucho y uno va escuchando desde que salió este proyecto de reforma laboral. Y como bien decís, no hay sector que no sea perjudicado, ¿no? por este proyecto del gobierno nacional. Por lo que ellos dicen, están hablando nuevamente, están haciendo una nueva ronda de consultas con los distintos actores. Ahí van a ingresar los empresarios, van a ingresar, imagino, también los sindicatos, los gobernadores, con quien se está reuniendo Diego Santilli y Patricia Bullrich con el trabajo parlamentario, por supuesto. ¿Te parece que, aún así, teniendo en cuenta todo lo que vos estás planteando, el gobierno nacional puede llegar a avanzar con esta reforma cuando llegue febrero? Bueno, en primer lugar, si los gobernadores y los intendentes de toda la República Argentina no adoptan una política de oposición sistemática a esta iniciativa, en realidad se están desfinanciando. Y el deterioro del salario real del sector público en muchas provincias argentinas es pavoroso. Crece la deuda pública, crece el desfinanciamiento y la desatención de la salud, de la educación, de la seguridad, de la justicia y obviamente de la infraestructura pública. Entonces, sinceramente, el primer resguardo tiene que ver con gobernadores e intendentes que no se dejen sacar recursos. La segunda cuestión es, naturalmente, la Confederación General de Trabajo, la CTA, todas las instituciones que aglutinan naturalmente los derechos del trabajador, tanto por los perjuicios que genera
para el desfinanciamiento de sus obras sociales, como así también claramente el problema de negociaciones colectivas, que eso implica el languidecer en términos de ejercicio efectivo de los derechos del trabajador y de las colectivas. Entonces, vos fíjate lo que me parece a mí excluir de la doctrina el principio de justicia social, que tiene claramente un enfoque catalizador para agudizar las tensiones sociales. Claramente es una provocación. La segunda cuestión que me parece importante, ciertos trabajadores de los derechos del trabajo, efectivamente todo lo que significa el tema RAPI y derivados. Tercero, cuando existe un financiamiento de la actividad sindicalmente respecto al tema de la negociación de la cuota y el régimen voluntario, implica un desfinanciamiento del ejercicio de la acción colectiva. Entonces, la maximización del ejercicio de los derechos individuales, la minimización de los derechos colectivos, el desfinanciamiento estructural y crónico, lo que significa claramente es el languidecimiento de toda base de capacidad de acción colectiva. Y después, cuando efectivamente uno observa que existe un deterioro tan significativo desde el punto de vista de la calidad de vida de la gente y no exista capacidad de acción colectiva de reclamo, es porque efectivamente también la capacidad de acción colectiva necesita de recursos simbólicos, materiales, tecnológicos, financieros, para establecer mecanismos de movilización que exprese de la mejor manera posible lo que nos está pasando. Y esto me parece que es un problema serio, por eso estoy absolutamente convencido que, primero, no hay una correlación directa entre reforma laboral y generación de empleo. Eso está claramente demostrado y probado. Segundo, no hay de ninguna manera una correlación directa entre reducción de recursos, como por ejemplo contribuciones patronales, respecto a la expansión del empleo. Y tercero, algunas cuestiones que el proyecto contempla, como por ejemplo un sistema de incentivo a las inversiones en las medianas empresas, o el tema de estrategias para la regularización del empleo, tienen que ser completadas con otras acciones. Nosotros estamos propiciando una cuestión centrada. Primero, creemos que las micropymes tienen que ser el motor con el objeto de reducir al máximo las contribuciones patronales para enfoques de expansión del empleo formal. Segundo, me parece que quedan muchos trabajadores, cerca de 9 millones, que son informales, y que existen distintos mecanismos e incentivos que nosotros los proponemos para la regularización. Por ejemplo, un sistema que ya se aplicó oportunamente con la ley 26.940 respecto al tema de la extensión del régimen de corresponsabilidad gremial modificado, o mecanismos en donde, por ejemplo, una pequeña y mediana empresa de menos de 5 trabajadores pueda generar un aporte sobre la base de la facturación para que no tenga un costo fijo, sino que tenga un costo laboral mucho más flexible conforme al sistema de ventas, que vaya a un fondo que bien administrado por ANSES, te permita efectivamente tener mejor cobertura, regularizar el tema de los trabajadores y naturalmente tener mejor administración. Lo mismo me parece a mí, mejorar sustancialmente las transacciones de base digital, estimular claramente la digitalización de las transacciones con el objeto de ir generando mecanismos de sostenibilidad fiscal y de reducción de costos a las pequeñas y medianas empresas o a las micropymes. O sea, hay mucho por debatir y discutir. Ahora, no se puede permitir de ninguna manera el avasallamiento de derechos sobre la base de una perspectiva ideológica que verdaderamente quiere destruir todo lo que costó mucho tiempo construir en la Argentina. Y Coqui, más allá de esta discusión, por supuesto, en el Parlamento, y está bueno que destaques esto, ¿no? Que el peronismo, que el bloque justicialista, que Unión por la Patria, que el PJ en su conjunto tienen una propuesta diferente que la que está teniendo hoy el gobierno nacional, porque siempre también es una de las críticas, ¿viste? Que se le hace al peronismo, se opone, pero que tiene para proponer. En general siempre hay propuestas, pero tienen poca publicidad, así que está bueno también destacarlas. Pero supongamos, como tiene el gobierno nacional, esta perspectiva optimista, sobre todo después de la votación de diciembre del presupuesto, más de 40 votos, destacaba Patricia Bullrich, es un piso interesante para ellos, o por lo menos un horizonte interesante para ellos. Ponele que pueden avanzar con esta reforma laboral.
laboral. ¿Están pensando algún tipo de, no sé, presentación judicial por esto que decías, ¿no? Es una reforma tributaria, debería haber pasado por la Cámara de Diputados, afecta directamente a derechos de atenderse en el sistema de salud, del financiamiento de la educación, no sé, te financia el Estado afectando derechos fundamentales. ¿Están pensando alguna otra acción si esto llega a avanzar? Hemos dejado expresa constancia en nuestras intervenciones respecto a cuestiones que vincularían estas decisiones con acciones de carácter judicial. Ejemplo, desde la violación flagrante de los artículos 14, 60, 91 y 93 del reglamento interno respecto a la constitución de las comisiones, o sea, una irregularidad objetiva y manifiesta. Segundo, desde el punto de vista de la Cámara de Origen, yo lo he planteado con absoluta contundencia en el ámbito de la comisión respectiva. Nosotros no la integramos expresamente, pero sí participamos activamente. Entonces, hemos dejado expresa constancia respecto efectivamente a que la Cámara de Origen tiene que ser la Cámara de Diputados de la Nación en virtud de la cuestión de contribuciones. Tanto contribuciones como reclutamiento por la Constitución Nacional requiere efectivamente la incursión por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Y lo hemos dejado expresamente. Tercero, efectivamente entendemos que existen cuestiones que son violatorias desde el punto de vista de la sostenibilidad del financiamiento tanto de municipios como provincias, como de sindicatos, como obras sociales. Por lo tanto, todas las intervenciones nuestras en comisiones y obviamente en el recinto están directamente asociadas o vinculadas para ulteriores acciones de carácter judicial. Perfecto. Y te consulto para ver qué pensás, ¿no? Teniendo en cuenta de financiamiento de los estados, ¿qué pensás sobre la actitud de los gobernadores? Un poco de los gobernadores peronistas que le sirvieron en ocasiones reiteradas de aliados al gobierno nacional, y creo que ahí tiene la Libertad Avanza también depositadas parte de sus esperanzas, pero también te consulto por tu provincia, por Chaco, gobernada por la Unión Cívica Radical, que en algún momento, sobre todo antes de las elecciones, parecían como empezar a mostrar cierta crítica al gobierno de Javier Milei, por lo menos por lo bajo, ¿no? Y al modelo económico. Después ganó Milei las elecciones a nivel nacional y bueno, volvió a acercar a todos esos aliados. Entiendo que Diego Santilli se va a querer reunir con Leandro Esdero en los próximos días para garantizar también esos votos de la Unión Cívica Radical. Así que contame un poquito cómo lo estás viendo vos. Bueno, en primer lugar, la situación de la provincia del Chaco es grave desde el punto de vista fiscal y financiero. En primer lugar, porque el déficit fiscal del año 2024 fue equivalente, con valores actualizados, a cerca de 234.000 millones de pesos, o sea, superior a una masa salarial. La segunda cuestión es que este año, 2025, no le va a la saga. Más o menos, entre ambos ejercicios, pueden superar los 530.000 millones de pesos de déficit fiscal. Ese déficit fiscal no contabiliza ni registra procesos de renegociación, por ejemplo, de deuda de la empresa estatal SECHEP con Gamesa, o eventualmente deuda con proveedores y contratistas, de manera tal de que el maquillaje o la contabilidad creativa en la provincia, también concomitante con la nación, es para advertir respecto a que mienten respecto a los números. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene hoy la provincia? Tiene anticipos financieros, primero eran de 120.000 millones de pesos para hacer la cancelación correspondiente, tienen letras del Tesoro emitidas de corto plazo, o sea, tienen operaciones de endeudamiento de corto plazo equivalentes casi a 350.000 millones de pesos, involucrando cuestiones con el nuevo Banco de Chaco en términos de asistencia financiera de cortísimo plazo. Entonces, tenés emisión de letra del Tesoro, tenés endeudamiento con tu agente financiero, tenés anticipos financieros con el Estado Nacional y a su vez el Estado Nacional no te financia un centavo en materia de infraestructura pública, no te da financiamiento para la construcción de vivienda, en la compensación del déficit del sistema provisional. Yo la verdad que no entiendo qué es lo que votaron los gobernadores. Yo lo puse de manifiesto respecto a distintos artículos. Digo, ¿por qué votan en el artículo 11 si la planilla de obras públicas para sus respectivas provincias es cero, no, equivalente a cero, porque no le dan ninguna obra pública? Segundo, se toman todos los recursos del impuesto a los combustibles y no lo invierten en materia de reparación de rutas, ni tampoco proponen soluciones de mercado, porque ahora recién adjudicaron una de todas las concesiones que hay en cerca de 9.000 kilómetros, por lo tanto las rutas ya no son intransitables y no hay ningún tipo de inversión. Tercero,
la verdad, ¿por qué fueron complacientes con el gobierno cuando existen 2,78 millones de pesos de déficit que el sistema universitario no tiene financiamiento? 66 universidades estatales que no lo van a poder recibir. ¿Por qué fueron cómplices del vaciamiento de la educación técnica, que tuvo una reducción de cerca del 93% en caída en los últimos 2 años, pero a su vez por 205 millones de dólares? ¿Por qué definitivamente están desfinanciando la ciencia, la tecnología y la educación? ¿Por qué son cómplices los gobernadores de, por ejemplo, una proyección que vos podés tomar entre 2.650 a 2.850 millones de dólares en materia de déficit previsional? Eso depende de cómo cuentes, pero efectivamente no te van a responder con nada, con cerca de 212.000 millones de pesos. O sea, la verdad, no te van a financiar el déficit previsional, con lo cual eso se te complica seriamente desde el punto de vista fiscal en la provincia. Solamente lo único que hace la provincia es tenerla enganchada a la nación con operaciones financieras de corto plazo. Entonces van a seguir rendiendo pleitesía al gobierno nacional, arruinando a la provincia, porque no vas a tener obra pública, porque los comercios están cerrando, porque las pequeñas y medianas empresas están destruyéndose, porque los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo. En el Chaco, la pérdida de poder adquisitivo de determinados estamentos del sector público alcanza a 30%, con déficit fiscal agravado. Entonces, la verdad es que yo, sinceramente, este nivel de sumisión a una política salvaje de ajuste, que es inconducente lo que hace el gobierno nacional. ¿Cómo los gobernadores no se paran de mano y le dicen, lo que usted dice en el consenso de mayo de tener 25 puntos de gasto público respecto al Producto Interno Bruto es inviable? Nunca lo pudo ser viable en la República Argentina. ¿Por qué no combatís la evasión fiscal, la ilusión fiscal, que te puede dar aportes significativos sin un ajuste cruel e inhumano que implica que muchas personas, pacientes oncológicos se mueren sin atención, pacientes diabéticos se mueren sin atención, discapacidad no tiene atención, universidades no tiene atención? Y eso se va a sentir progresivamente este año y los próximos años. Entonces son deudas contingentes que deja para el futuro, porque obviamente estoy convencido de que este gobierno, con esta política, lo único que va a hacer es destrozar el país, y la alternativa en el 2027 va a ser claramente la nuestra, no la de un gobierno que destruye. Coqui, te consulto una más y te cambio un toque de tema porque, bueno, en paralelo a estas discusiones tan de fondo, y está buena también la observación que haces sobre el tema de los gobernadores, creo que compartimos gran parte de todas las preguntas que te hiciste, y vos fuiste gobernador, así que entendés muy bien cómo funcionan las provincias, pero te cambio de tema porque otra de las cosas que se está discutiendo es el DNU, que modifica la ley de inteligencia nacional, que está vigente en este momento, que tiene fuerza de ley, que hay presentaciones judiciales, que la Cámara de Diputados se está tratando de trabajar para conseguir los votos, y la oposición entiendo que es optimista de que es posible conseguir los votos para rechazar ese decreto. ¿Ustedes en el Senado están también encarando esa tarea de buscar los votos para poder voltear más temprano que tarde el decreto 941? Sí, la verdad que con adhesión de otros pares, el expediente 2128 del año 2025 ha permitido efectivamente generar las condiciones para la derogación. Yo propongo efectivamente un proyecto de ley que derogue efectivamente no solamente el decreto 941 del año 2025, que entre gallos y medianoches sale, como así también el 614 y el 615 del año 2024. O sea, son 3 decretos que planteamos como proyecto de ley para su derogación. La verdad, el tema de lo que ha hecho bajo la mácula de la supuesta reorganización de los servicios de inteligencia, un sistema de licencia para matar, para detener personas. Es un retroceso histórico respecto al pacto democrático y la separación desde el punto de vista de la función de la defensa y la seguridad nacional en la República Argentina. El tema de espionaje, contraespionaje, el sistema de persecución a los opositores, el sistema de condicionamiento a fiscales y jueces. La verdad, esto es el fin de la democracia. Entonces, me parece que es absolutamente necesario que el conjunto de voluntades en la República Argentina, en el Congreso, derogue explícitamente con esto. Esto es un retroceso extraordinario. Ya fue un retroceso haber derogado el funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia, porque era verdaderamente un cambio de paradigma desde el punto de vista de las limitaciones y de los mecanismos de participación efectiva y activa en el Congreso. La segunda cuestión es, aquí, oportunamente se dio de baja 100.000 millones de pesos de uso discrecional
para los servicios de inteligencia. Y eso significa financiamiento ilegal de la política, operaciones que naturalmente lo único que hacen es conspirar contra la esencia y los principios de la democracia. La República Argentina ha tenido una dictadura genocida, salvaje, con miles de desaparecidos, y eso significa claramente 30.000 detenidos desaparecidos que definitivamente han generado una conciencia popular y social respecto a memoria, verdad y justicia. Por la memoria, por la verdad y por la justicia, no es procedente ni admisible que exista un sistema de inteligencia que pretende el gobierno en este sentido. Coqui, te agradezco muchísimo por estos minutitos. Bueno, muchas gracias a ustedes y un gran abrazo y muy feliz año 2026. Igualmente, abrazo grande.